Contadnos, ¿quién organizaba este congreso y cuáles eran los objetivos? Bueno, primero presentarnos nosotros. Somos la Asamblea Migrante de Berlín. Somos un grupo básicamente de personas hispanohablantes, de izquierdas, con dos ejes principales. Uno es el antirracismo y el otro es el feminismo. También queríamos comentar sobre este punto que no solemos, como política interna, poner a los hombres en primera línea para hacer explicaciones públicas, pero en este caso, por cuestiones logísticas, cuando nos invitasteis hace solo 2 días, solo hemos podido estar nosotros. Entonces, ¿sobre quién organiza? Es una alianza amplia de muchos colectivos, decenas de organizaciones y personas palestinas, judías, árabes, internacionales en realidad, porque ha habido mucha gente de fuera, y por supuesto alemanas, de las cuales igual se destacan dos: Jüdische Stimme, que es Voces Judías. Esta organización es una organización judía antisionista, y DIEM 25, creo que conocida por todas, el Partido Paneuropeo. Los objetivos del Congreso eran, por un lado, acusar a Alemania, poner el foco en la ayuda imprescindible que da Alemania al genocidio que está ocurriendo en Gaza. En el sentido militar, es el segundo país que más ayuda está dando, en el sentido económico también, en el sentido político y en el sentido diplomático está incondicionalmente dando apoyo a Israel, incluso diciendo que no tiene ningún sentido la acusación que ha llevado a la Corte Penal Internacional Sudáfrica, lo cual es algo que ningún otro país ha atrevido a decir, que eso no tiene sentido. Y en términos mediáticos, pues el nivel de ataque que ha sufrido el Congreso también es increíble, ¿no? Entonces, el primer punto era poner a Alemania en el foco como actor imprescindible para que tanto el país como la Unión Europea den este apoyo incondicional. Y el segundo punto es romper el silencio. Hay un silencio impuesto en Alemania, por un lado, por el miedo. Hay miedo a no ser un buen o una buena alemana. No eres un ciudadano alemán de verdad si te atreves a romper el mantra de que Israel se puede equivocar. Esto no se puede poner en cuestionamiento. Entonces, la actitud a priori de cualquier ciudadano aquí es tirarse para atrás y mantener silencio ante esta situación, ¿no? Y la segunda causa, digamos, de este silencio impuesto que queríamos romper con el Congreso es la colaboración de los medios de comunicación. Los medios de comunicación aquí están repitiendo constantemente los mantras que da Israel, con información que viene directamente ligada a la información que da el ejército de Israel durante todo este tiempo, y que no permite tener un debate público sobre lo que está pasando, sobre lo que Alemania debería hacer, sobre lo que la Unión Europea debería hacer. Claro, en relación a este punto, al de la criminalización mediática, el señalamiento de las luchas de solidaridad con Palestina, desde un principio estuvo muy clara la voluntad de las instituciones del gobierno alemán y la colaboración de los medios de comunicación en ello, de impedir por todos los medios la celebración de este congreso y que las voces de solidaridad con Palestina se pudieran expresar libremente en Alemania. El acoso mediático y la criminalización desde los medios de comunicación ha sido insufrible desde el minuto cero, con titulares obscenos del estilo de cónclave de odiadores de Israel, grupos radicales antisemitas, se reúnen para propagar el odio hacia el judío, cosas de ese estilo, o sea, que son grotescas. Uno se reiría si no fuera tan preocupante como es, y señalamientos concretos a activistas concretos. Esto ha tenido la repercusión de una represión y un acoso policial bastante fuerte para las activistas que participaban en este congreso. Se han asaltado casas de activistas en mitad de la noche, se ha requisado material personal, se han también registrado y asaltado sedes de organizaciones políticas, y se han usado todo tipo de artimañas para impedir que se celebrara el Congreso, como presionar a los dueños del local donde se iba a celebrar, aludir a cuestiones de seguridad para que los bomberos o los servicios de emergencia impidieran o prohibieran el Congreso. Cuando todo eso no funcionó, el último recurso fue decir
fue a asaltar el Congreso con una intervención policial absolutamente desmedida y grotesca y justificarlo con la explicación de que había un riesgo serio de que se virtieran allí discursos de odio y se propagaran mensajes de odio antisemita, incluso de negación del Holocausto. Bueno, esto es algo completamente ridículo, indignante, grotesco, cualquier adjetivo se queda corto. Como ha dicho Xavi, uno de los principales grupos detrás de la organización de este congreso es la Voz Judía por una Paz Justa en el Medio Oriente. Casi la mitad de los ponentes en el Congreso eran de origen judío y, de hecho, durante la clausura forzada policial del Congreso, hubo 3 personas detenidas, 2 de ellas eran judías. De hecho, durante la detención de una de estas personas, el policía que lo arrestó se rió de su kipa porque tenía un motivo de apoyo a Palestina dibujada en ella y, por supuesto, lo ha denunciado como un acto de odio antisemita. Pero todo esto, como podréis comprobar, no se va a leer en los medios de comunicación. En España sabemos que la cuestión palestina es, digamos, muy conflictiva y que divide a la izquierda en Alemania. Contadnos cómo afecta esto al movimiento de solidaridad con Palestina. Claro, la verdad es que la situación en Alemania es muy tensa y muy conflictiva. Digamos que en Alemania existe un marco general ideológico que asume el discurso que introdujo Merkel por el año 2008, en el que planteaba que la cuestión de Israel y de la defensa del Estado de Israel es una razón de Estado para Alemania. Bueno, este tipo de discurso ha permeado a nivel social y, por supuesto, ha permeado dentro de la izquierda. Y yo diría que esto ha producido una división de la izquierda en torno a la cuestión de Palestina en 3 bloques. Hay un bloque que asume estos postulados de defensa del Estado de Israel y de justificación del genocidio y de lo que está pasando. Hay otro bloque que se alinea con las tesis que defienden la solidaridad con Palestina y el derecho de los palestinos a existir y a vivir una vida digna. Y después hay un tercer bloque que yo diría que es quizá el más amplio, de sectores de la izquierda que, o bien por miedo o bien por incapacidad, lo que están haciendo es no posicionarse, mirar para otro lado. El resultado de esta situación pues es absolutamente una gran indefensión para los movimientos que luchan por la defensa de los derechos de los palestinos, por la solidaridad con Palestina. Hay una carencia de base social y esta indefensión lo que está produciendo es que dé alas a la criminalización mediática y a la represión del Estado y de la policía. Del mismo modo, esta retórica está consiguiendo que se introduzcan otros elementos en las políticas, como el tema migratorio. En mitad de la ofensiva israelí producida a partir de octubre, el gobierno alemán, el propio presidente Scholz, anunció que iban a introducir nuevas medidas para gestionar los flujos migratorios que entran en Alemania, mucho más restrictivas que las actuales. Entre otras cosas, se plantea que los migrantes tengan que aplicar por asilo en otros países periféricos, como Albania, lo que conlleva una pérdida absoluta de derechos y de acceso a prestaciones o ayuda humanitaria. Y, por otro lado, se está forzando a los inmigrantes a tener, sobre todo a los inmigrantes de origen árabe o musulmán, no ya decir los palestinos, por supuesto, a posicionarse. Es decir, para poder acceder al país o para poder acceder a los derechos civiles, se está planteando que en algunos estados los inmigrantes tengan que jurar su apoyo al Estado de Israel y asegurar que se distancian sin paliativos con las luchas de solidaridad con Palestina o con Hamás, en este caso. Y bueno, esto es un chantaje absoluto, intolerable, que lo que expresa en última instancia es un racismo institucional y un racismo, diría en muchos casos, intrínseco a la propia evolución de la sociedad alemana, que nunca jamás se permitiría con otros grupos. O sea, sería impensable que se exigiera esto mismo, condena a inmigrantes con origen judío, a otro tipo de inmigrantes que se posicionaran y que condenaran al Estado de Israel por lo que está haciendo en Palestina. O sea, luego señala... Perdón. Adelante.
Gracias. Solo para poner un par de ejemplos de cómo esta culpa está llevando a justificar un genocidio para compensar lo que Alemania hizo en la Segunda Guerra Mundial y para hacer explícito este caos, ¿no?, que está habiendo en el ecosistema de las personas progresistas o de izquierdas. Fridays for Future Alemania se ha salido de la red internacional de Fridays for Future porque la dirección general, digamos, de todas las restos de organizaciones, lideradas obviamente por Greta y por el resto de activistas que están en ella, ha sido vincular el tema medioambiental con el tema colonial y con el tema de lo que está pasando en Palestina. Y eso ha hecho que Fridays for Future, en vez de tener la capacidad de decir, ostras, a lo mejor somos nosotros las que estamos equivocados, esa culpa está llevando a una incapacidad para ser humilde y para poder pensar, para poder reflexionar, ¿no? Otro ejemplo es, hemos tenido movilizaciones históricas en Alemania en los últimos meses contra la extrema derecha. Esto es una noticia buenísima. En esas manifestaciones participaron también en muchas ciudades bloques pro-palestinas, como se estaba dando ya en el contexto del genocidio. En algunas de esas manifestaciones, activistas de izquierdas que estaban luchando contra la extrema derecha echaron al grupo, al bloque pro-palestino de las manifestaciones, ¿no? Y el tercer caso, que es más flagrante, es una organización que se llama Omas gegen Rechts, sería las abuelas contra la extrema derecha, que pidieron explícitamente que se cerrara el Congreso. O sea, hay un caos, hay una incapacidad, digamos, para hacer una reflexión tranquila y normal, como se hace sobre cualquier otro país del mundo, qué cosas hace bien, qué cosas hace mal. La prensa abre los debates sobre cualquier país del mundo, si esto lo hace bien o hace mal. Eso está cerrado, ese debate está totalmente cerrado en el caso de Israel. Lo comentabais antes, hemos visto a la policía alemana detener y perseguir también a activistas pro-palestinos judíos antisionistas, en un contexto además en el que en Alemania la ultraderecha aparece muy arriba en las encuestas. ¿Qué cabe esperar del futuro de Alemania? Os lo pregunto a vosotros que vivís allí, que imagino que no debe ser un contexto sencillo. Pues lo que estamos viviendo ya es una deriva hacia pulsiones autoritarias y comportamientos de Estado cuasi policial, típicos de otro tipo de regímenes fascistas del pasado. Esto lo que está suponiendo en la práctica es que el gobierno de coalición del SPD, de la socialdemocracia y de los verdes están dejando en bandeja para la derecha y para la extrema derecha capitalizar y llegar a puestos de poder y llegar, digamos, a conquistar las instituciones del Estado. De hecho, es que ni siquiera ya les hace falta, porque, como hemos dicho, tanto en cuestión migratoria como en discurso de derechos, como en la práctica de las políticas que tienen que ver con los derechos civiles y las libertades, lo que estamos viendo es que este gobierno progresista, entre comillas, está asumiendo completamente los marcos que le está planteando la extrema derecha. Entonces, la extrema derecha ni siquiera ha necesitado llegar al poder para conseguir que el discurso gire en torno a sus postulados y que las prácticas del Estado con respecto a los grupos de izquierda, en este caso, que son solidarios con la causa palestina, hayan girado hacia el recurso a un Estado policial. El recorte de libertades y de derechos civiles, entre los que, como hemos podido ver en el Congreso, pues, se han manifestado en la clausura del Congreso y la negación del derecho a la libre expresión, la negación del derecho a la libre reunión. Tristemente, si las cosas no cambian, la dinámica es que va a empeorar. Quizás añadir también que el Congreso ha abierto una brecha. O sea, incluso periódicos ligados a los verdes como Taz están empezando a tener artículos que complejizan el debate, lo cual es un éxito histórico, ¿no? En ese sentido, sí que, bueno, también decir que ha habido manifestaciones el domingo a raíz del cierre del Congreso en más de 20 ciudades del mundo
a nivel global, Chicago, Nueva York, Londres, París, en Barcelona, en Sydney, en Ciudad del Cabo, en Tokio, para dar apoyo, ¿no? Y en ese sentido, decir que en este momento lo que nosotros pensamos, sentimos, es que es imprescindible una alianza internacional. Es decir, que las organizaciones y los pueblos del resto del mundo tejan una alianza y que también incorporen, ayuden a los movimientos aquí a poder complejizar ese debate para poder tener un impacto, desde luego, España y Alemania, desde la Unión Europea, pero a nivel global, para ver este genocidio inaceptable. Un último apunte es que un efecto quizás no deseado para el gobierno del Congreso a través de la represión es que ha tenido una visibilidad mucho mayor de la que probablemente hubiera tenido si se le hubiera dejado tener lugar con normalidad. Esto es verdad que ha despertado, como decía Xavi, una oleada de solidaridad internacional, pero también ha despertado críticas, de momento incipientes, de momento tímidas, pero críticas desde sectores que hasta ahora habían mantenido una actitud bastante beligerante hacia la solidaridad con Palestina. Entonces, se está empezando a hablar de la deriva autoritaria de la democracia alemana, de los peligros que ello conlleva, y se está empezando tímidamente a plantear que quizá el apoyo ciego del Estado alemán a cualquier cosa que decida hacer Israel quizá no sea tan buena idea como pensaban. Entonces, bueno, la situación es difícil en este país, pero es verdad que hay cierto resquicio para abrir vías de trabajo político y para intentar conseguir o invitar, diría, a sectores de la izquierda que hasta ahora se han mantenido un poco ajenos a este tema, a participar, porque nos va la vida en ello, va la vida de los cientos de miles de palestinos que corren riesgo de ser todavía exterminados en Gaza, pero también nos va la vida de las personas migrantes que cruzan el Mediterráneo y que se arriesgan por diferentes vías para venir a Europa y que con las leyes que están justificando a través de la regresión ideológica que se está viviendo en este país, van a ver todavía sus condiciones de acceso y de vida aquí más deterioradas. Y en general va la vida de cualquier persona con un mínimo de conciencia social que pretenda contribuir a la creación de un mundo mejor, porque el recorte de derechos y libertades nos va a afectar a todas. Entonces, bueno, creo que hay que seguir trabajando, hay mucho que hacer todavía. Manu y Xavi, adelante. Perdón, hacemos un llamamiento explícito, por favor, a todas las organizaciones en Alemania para recoger el lema Ni vida, nunca más, que es un lema por todos conocido en Alemania. No se puede repetir lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y en este momento no mirar para otro lado, abrir espacios para el debate, para la complejidad y para pensar juntas como mi vida es ahora, mi vida es para todos los pueblos del mundo.